Gracias, Señor, porque tú das la oportunidad de buscarte en esta tarde. Señor, aún en el contexto que nos hallamos, en pandemia, encerrados, muchos en cuarentena, algunos con temor, con incertidumbre por el futuro. Señor, aún con cosas terribles que pasan a nuestro alrededor, tú gobiernas. Señor, y hoy día descansamos en tu soberanía y en tu gracia. Tú gobiernas, Señor. No podría estar más tranquilo nuestro corazón. Por tanto, Señor, llénanos de tu espíritu en esta tarde y ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestros corazones hacia ti. Ayúdanos, Señor, que en nuestra debilidad, en nuestro temor, tú te fortalezcas, Señor, y podamos decir, como el apóstol Pablo, Señor, con mayor razón me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, el poder de Dios actúa y se perfecciona en mí. Señor Jesús, hoy día te agradecemos por este día. Gracias, Señor, porque aún quisiéramos estar en nuestra casa, en nuestra iglesia, junto a nuestros hermanos, compartiendo el calor humano, compartiendo la coinonía, tu presencia. Señor, pero aún así, en estos lugares, desde cada rincón de Chile y aún escuchando en muchos otros lugares, podemos compartir en un mismo espíritu. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos das. Gracias por tu generosidad para con nosotros. Porque en vez de estar derrotados, hoy día estamos presentes en el campo de batalla junto a ti y sabiendo que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Hoy día te entregamos a ti este tiempo y te agradecemos por tu amor y tu gracia. Habla hoy día por medio de tu palabra a nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es una bendición para mí poder estar nuevamente aquí en Casa Central. Es una bendición también poder estar en sus casas. Tal vez una de las consecuencias de que estemos en cuarentena es que no nos podamos reunir. Yo les confieso que desde pequeño he tenido, como les dije al principio, problemas interpersonales. La mayoría de las personas que me conocen soy bastante bueno para tirar chistes y para bromear, pero pienso que de alguna manera eso siempre fue como un escudo para no abrir tanto mi corazón con las personas. Y varias personas que hoy día están presentes acá me enseñaron que no es bueno poner escudos al corazón, o sea, no es bueno poner murallas, ¿sí? El mismo Daniel Mansur, con el Daniel Mansur, a veces tuvimos algunos rounds por nuestro carácter, que somos muy distintos. Tranquila, Pati, no, nunca fue físico, pero sí tuvimos nuestras complicaciones y creo que eso es parte de aprender y de madurar, ¿no es cierto? Yo creo que Dios permite todas las cosas para su gloria, ¿sí? Y nunca podemos pensar que de alguna forma Dios no tiene el control. Todo lo contrario, Dios usa las cosas y nuestras debilidades para glorificar su nombre. Entonces quiero invitarlos para el día de hoy, para compartir esta temática que eh, para iniciar quiero contarles un poco de mi experiencia personal. Cuando nosotros somos niños o pequeños, ¿sí? Eh, tenemos una cantidad importante de situaciones que nos condicionan para el futuro. Problemas interpersonales, enfermedades, golpes, problemas con nuestros padres, tal vez pobreza. Hay tantas cosas que pudieran condicionar nuestra vida con respecto a lo que somos. A veces las mismas personas, bueno, les aprovecho de contar que no fueron pocas las personas que por mi personalidad desde pequeño le recomendaron a mi mamá que me llevara a un colegio especial, porque era demasiado hacia afuera y demasiado distraído. Por tanto, yo escuché tantas veces esas cosas que el día en que yo iba a estudiar, yo fui con un grado de temor de no poder terminar mi carrera. Realmente terminé por la gracia del Señor, pero no era tan así como me habían dicho. Bueno, en fin, creo que todos hemos vivido situaciones que cuando somos pequeños nos condicionan para el resto de nuestra vida y a veces nos hacen vivir con temor. Dios usa esas cosas
para su gloria. Pero aún hoy día nosotros pudiéramos preguntarnos cuánto nos han condicionado. Entre los 9 y 14 años, mis papás vivieron el periodo de separación, porque uno pudiera decir que ellos se separaron cuando yo tenía 14 años, pero de los 9 a los 14 años yo vi las peleas, vi los problemas, por tanto estaba en medio de esa separación. Fue un proceso muy, muy largo, vi muchas cosas que tal vez me afectaron. Y eso, cuando empecé a dejar de proyectar algo, me hizo cuestionar mi propia vida, porque en el fondo yo muchas veces quise ser agradable a los demás por medio de las cosas que hacía para tal vez no tener que abrir mi corazón, como les dije en un principio, pero después llegando a Cristo me di cuenta que era importante abrir el corazón, pues era importante conversar honestamente con las personas, mirarlas a la cara, compartir un poco de lo que realmente yo era para también nutrirme con los que tenía a mi alrededor, pero en un momento, cuando yo empecé a servir a Dios, me tuve que hacer esta pregunta. ¿Estoy haciendo lo que estoy haciendo para agradar a los demás? Fruto a que me vi condicionado cuando era pequeño y tal vez tratar de ganar la apreciación de mis padres, yo pudiera haber querido obtener un tipo de liderazgo en mi iglesia para ser aceptado, para ser querido. Entonces yo tuve que hacerme esos cuestionamientos. Y por la gracia de Dios me di cuenta que me frustraba cuando no me salían las cosas bien. Entonces, cuando no me salían las cosas bien y me frustraba, me tenía que preguntar por qué realmente estoy haciendo esto. Y aún el día de hoy a veces me pasa. Entonces, cuando no nos va bien, cuando las cosas no son como nosotros queremos o no son perfectas, las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que me motiva a conectarme hoy día, un día sábado, a las 7 de la tarde a mi iglesia? Muchas personas pudieran decir, ya no estamos ahí en la coinonía amorosa en el Señor Jesús. Yo pienso que más de alguno de ustedes, yo lo echo de menos, más de alguno de ustedes puede echar de menos el abrazo de Olger. ¿Sí? Yo lo echo de menos, yo lo echo de menos porque el llegar y sentirte querido en un lugar para mí fue muy importante, no tan solo para hacer tiempo completo, sino que cristiano con respecto a mi iglesia. Y claro, lo echamos de menos. Y es importante extrañar esas cosas porque el día que nos juntemos nuevamente vamos a ser más agradecidos con esos detalles que antes tal vez no eran tan a nuestro corazón tan especiales, pero que Dios tenía para nosotros. Sin embargo, aún si hoy día estamos luchando con el temor, con el desánimo y con esta misma pandemia, deberíamos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. O tal vez será que nos seguimos preguntando, ¿seré tan hijo de Dios? ¿Seré agradable a Dios? ¿Estoy tratando de ser agradable a Dios por las cosas que hago? ¿Por mi servicio? En vez de que mi servicio naciera de un corazón agradecido, ¿estoy haciéndolo para agradar a los demás, para agradar a mis líderes, para agradar a mi iglesia? Bueno, todas estas cosas las vamos a observar y lo importante que es dejar trabajar nuestro corazón en los primeros 7 versículos del capítulo 4 de Gálatas. Por tanto, yo te animo a que abramos nuestra Biblia, que tomes tu Biblia, si tienes un iPad, si tienes algo con que buscas tu Biblia, tómalo y vamos a buscar Gálatas 4, versículos 1 al 7. Gálatas 4, versículos 1 al 7. Y hoy día vamos a entender a mayor profundidad cómo es que Dios nos adopta y la experiencia vivencial que podemos vivir de esta adopción como hijos del Señor. Dice Gálatas 4, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nadie difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Para entender un poquito mejor estos versículos y para entender lo importante que esta paternidad y el Espíritu Santo nos entregan al valor de nuestra vida al día de hoy, vamos a ubicarnos en el contexto. Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas porque los Gálatas habían caído en el error que muchas veces nosotros podemos caer, de poner la religiosidad para agradar a Dios. Nuestra religiosidad para agradar a Dios. A mí mucho tiempo me pasó que cuando decían ayuno, yo era ayuno desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día en que terminaba el ayuno, pero ni un minuto antes, ni un minuto después. Y el ayuno tenía que ser con agua, no café, no endulzantes, no té, era con agua. Tuve que lidiar con eso. Parte de esto de ser aceptado tratar de ser aceptado por las personas y por Dios, fue que me puse muy legalista con respecto a algunas cosas. Sin embargo, Dios fue tratando a mi corazón y me fue dando a entender que, por ejemplo, el ayuno es una actitud de corazón, y que esa actitud de corazón se demuestra con mis semejantes, como dice Isaías 58. Pero los Gálatas tenían un problema, y es que habían llegado una facción, creo que importante dentro de la iglesia de ese tiempo, que decía que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado y las leyes de Moisés. Y habían llegado aquí a los Gálatas a decirles que la verdadera religión, que nosotros teníamos que creer en Jesús, pero también teníamos que circuncidarnos, que teníamos que guardar los sábados, las fiestas, los meses, etcétera, etcétera. Y Pablo los confronta con esta carta al decirles que no es así, que no nos ganamos esto por la carne, sino que lo ganamos por el Espíritu. Y que hoy día tenemos una vivencia en el Espíritu que debiera llevarnos a renunciar a nuestros esfuerzos humanos para querer agradar a Dios. Y estos versículos son hermosos porque nos enseñan cómo es que tenemos esa adopción de Dios y cómo hoy día podemos vivir nuestra vida cristiana en la libertad de Cristo. Entonces te invito a seguir con la lectura en Gálatas capítulo 4. Dice la versión NTV, piénsenlo de la siguiente manera. Lo que el apóstol Pablo va a pasar a contarnos acá es un ejemplo de cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Dice la escritura, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando el hijo, ¿sí?, tenía que heredar, era la edad de 25 años, de acuerdo a la ley romana. ¿Eso qué quería decir? Que cuando era pequeño, él no tenía derecho a usar los beneficios de ser hijo. Él era igual que un esclavo, no era esclavo porque era hijo. Sin embargo, él no tenía derecho a usar los bienes del padre. Tenía que llegar un tiempo señalado, como les dije, esto era más o menos alrededor de los 25 años. Pero Pablo aquí está tratando de explicar algo para que nosotros podamos entender cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Lo importante de esto que estamos viendo acá es que habían ciertas cosas que nos mantenían a nosotros bajo, entre comillas, un cuidado. Porque el niño, en este caso, se podría llegar a exaltar como el señor de todas las cosas y resulta que tenía que llegar a un tiempo señalado. Nosotros también pudiéramos hacer lo mismo, pensar que como somos hijos de Dios, tenemos la libertad para hacer lo que sea, cualquier cosa. Y por eso es tan atingente este versículo que el apóstol Pablo nos muestra. Porque aunque somos hijos, no tenemos la libertad para hacer cualquier cosa. Entonces, ¿para qué tenemos la libertad? Bueno, el apóstol Pablo, en los siguientes versículos, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud de rudimentos de este mundo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra rudimentos? Para eso vamos a explorar un poquito lo que dice Colosenses 2:8. El apóstol Pablo también escribe la carta a Colosenses porque había un grupo de personas que quería introducir también una enseñanza incorrecta con respecto a Jesucristo. Entonces Pablo les dice, cuidado si alguien los engaña mediante filosofías y sutilezas,
según tradiciones de hombres o rudimentos del mundo. ¿Qué son estos rudimentos del mundo entonces al final? Estos rudimentos del mundo pueden ser cualquier clase de cosas que nosotros estimemos en estima. Suele pasar que cuando los varones estamos en asados o en convivencias, empezamos a sacar nuestras credenciales como futbolistas, como carpinteros, como cosas que nosotros encontramos importantes, el auto, las propiedades, los hijos, los títulos de los hijos. Entonces nosotros empezamos a decir y a contar nuestras historias que no tienen nada de malo si nosotros lo hacemos porque nos preguntan, pero suele haber veces que nosotros estimamos tan en alto esto que lo ponemos como fundamentos de nuestra vida. Y eso es incorrecto, porque cualquier sutileza, cualquier cosa que nos engrandezca a nosotros, en el fondo lo único que está haciendo es hablar bien de nosotros y no de Cristo. Por tanto, el apóstol Pablo en Colosenses 2:8 le habla de estos rudimentos del mundo, que lo que quiere decir que cualquier cosa, mi equipo de fútbol, mi entendimiento incluso de doctrina bíblica, cualquier cosa que yo pueda pensar que hable bien de mí, yo tengo que tener mucho cuidado porque puedo ser engañado. No valgo de acuerdo a estas cosas. El apóstol Pablo está diciendo que tengamos mucho cuidado porque antes nosotros consideramos estas cosas como importantes. El título, los hijos, las casas, las propiedades, cualquier cosa, cualquier tipo de cosa. Sin embargo, hoy día no debe ser así. El apóstol Pablo dice, esas cosas no. De hecho, más adelante en Colosenses dice, dejen atrás el viejo hombre. Lo que ustedes tienen que mirar es a Cristo. Sin embargo, ¿sí? Nosotros, aún hoy día, en Cristo, podemos estar considerando esas cosas como muy importantes. Darles demasiada valía. ¿Son importantes, por ejemplo? ¿Nuestros hijos son importantes? Sí, por supuesto que son importantes. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. Sin embargo, Jesucristo nos otorga una identidad en Él para que nosotros valoremos lo que Él nos da, pero no lo valoremos como parte de nuestra identidad. Cuando tú mueras, vas a dejar de ser el papá de, el hijo de, el propietario de. Ya no vas a ser más ingeniero, no vas a ser más enfermera, no vas a ser más la esposa o el esposo de. Por tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, tengamos mucho cuidado con estas cosas que antes de Cristo nos mantenían bajo raya, ¿sí? Porque siempre había alguien, si nosotros teníamos un auto espectacular, siempre salía alguien que tenía un Porsche. Si nosotros teníamos una casa espectacular, siempre salía alguien que tenía una casa tremenda. Si nosotros sacábamos el título de nuestro hijo, siempre había alguien que sacaba a otra persona. Esas cosas están establecidas por Dios para mantenernos bajo nuestro orgullo, ¿sí? Pero llegó un tiempo, y esto es muy importante porque el apóstol Pablo en Gálatas 4, del 4 al 5, dice, aún todas esas cosas que para nosotros eran importantes y que nos mantenían en cierta esclavitud, porque por ejemplo, si nosotros decíamos que nuestro auto nos daba valía, teníamos que contratar un seguro para el auto, teníamos que cuidarlo que no se rayara, teníamos que mantenerlo limpio, y todas esas cosas que nos mantenían mal, nos mantenían inquietos, nos mantenían alerta. Pero ahora, describe la escritura, ahora se cumplió el tiempo. Sin embargo, hoy, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, o sea, cuando Dios envió a su hijo, y lo envió nacido de una mujer y sujeto a la ley, Dios lo envió para comprar la libertad de los que éramos esclavos, de todos estos rudimentos aún de la ley, con el fin de adoptarnos como hijos. El apóstol Pablo está describiendo acá cómo es que Dios nos adopta como hijos. La cruz del Calvario paga el precio que el pecado exigía para que nosotros fuésemos hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Jesús muere en esa cruz para pagar la deuda que nosotros le debíamos a Dios y para que Dios nos pueda adoptar. Pero hay dos menciones que el apóstol Pablo hace aquí.
El apóstol Pablo dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, que Él fue como nosotros, fue hombre, pero también Él fue sujeto a la ley. Nosotros, que estábamos cautivos de los rudimentos de este mundo y de la ley también, no podíamos tener libertad por nosotros mismos. Pero Jesús compró esa libertad completa para nosotros. Lo que Él hizo fue morir en la cruz, pero también cumplir perfectamente la ley de Dios. ¿Por qué cumplió la ley de Dios perfectamente o para qué cumplió la ley de Dios perfectamente? Fue para que cuando llegara el tiempo de nuestra adopción, cuando Dios nos viera en Cristo, nosotros fuésemos perfectos delante de Dios. Esto quiere decir que cuando Dios nos hace sus hijos, automáticamente nosotros somos perfectos delante de Él. Esto es impresionante porque si a ti te late el corazón, como a mí, tú sabes que no eres perfecto. Tú sabes que te desanimas, que tienes temor y aún peleas con cierto grado de pecaminosidad. Entonces tenemos que entender bien esto, porque esto no se trata de que ya somos perfectos delante de Dios y voy a hacer lo que quiera. No. Aquí vamos a entender un poco más por qué Pablo usa esta imagen. Y esta imagen es tan importante porque el hijo, después que hereda, se puede equivocar y él sigue siendo hijo. Ahora, ¿qué es lo que le da a él ese derecho a ser hijo? Es que el padre le adopta. Nosotros tal vez podríamos haber sido esclavos y en la cultura romana podríamos haber sido adoptados por una familia y eso quería decir que teníamos los mismos privilegios de los otros hijos. Entonces, si tú conoces al primer hijo de Dios, que es Jesucristo, y crees que él se portó bien y obtuvo tremendos beneficios de haber hecho todo lo que hizo, como Jesús nos compró con su sangre, nosotros tenemos los mismos beneficios de Jesús. Y cuando Dios nos ve como ese hijo que se porta bien, como ese hijo amado, ya no ve nuestros pecados y nuestros temores, no, Él nos ve a través de Cristo. ¿Qué hace esto? Eso hace que nosotros podamos decir, Dios me acepta como soy, yo tengo que cambiar. Ya no sigo en este mundo ni los rudimentos de este mundo. Para eso, Dios también, como es perfecto, se encarga de poner algo dentro nuestro y aquí es donde Dios nos asiste de manera misericordiosa. Porque tú y yo luchábamos contra esos rudimentos del mundo. Tú y yo luchábamos contra el pecado. Como alguien contó, como conversábamos con Richard y Tatiana, yo era rockero y era bueno para el trago, para el cigarro y algunas drogas también. El asunto es que tenía cierta noción de que esas cosas me hacían mal. Como les dije, de repente tenía amigos que me decían, Jorge, para un poquito, por favor. Para un poquito, por favor. Resulta que de vez en cuando, por lo menos una o dos veces al año, a veces tres, yo establecía una norma en mi vida. Era que durante un mes completo yo no bebía alcohol. Era como una especie de desintoxicación que hacía con mi vida. Entonces yo decía, ya, por un mes no voy a tomar trago. Salía a fiestas con mis amigos, hacía todo lo que hacía normalmente, pero no tomaba alcohol. Lo mismo que con los ayunos, empezaba a las 12:12, y terminaba a las 12:12. O sea, cuando estaba terminando el mes, yo tenía una botella de vino en mi mano, listo para que marcara un minuto, y, ¿no es cierto? Cumplí mi mes de desintoxicación. Lo mismo con el cigarro. Ahora, estas cosas a mí me tenían cautivo, porque aunque yo pudiera dejarlas por un determinado tiempo, yo esperaba con ansias el momento en que volvía a hacerlas. Entonces, aunque yo peleaba, entre comillas, con estas cosas, no podía vencerlas.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos en Jesucristo. Nosotros tratamos de pelear con el pecado, tratamos de pelear con la ley de Dios, incluso tratamos de pelear contra nuestra propia pecaminosidad y pareciera que a veces vamos ganando, pero nos termina venciendo. El Señor Jesús dice que el que sirve al pecado es esclavo del pecado. Por tanto, aunque pareciera que a veces podemos progresar un poco en la vida mundana o en cualquier cosa que hagamos, nos vemos sujetos a esta ley del pecado que está dentro nuestro. Entonces, como Dios nos ha dado su adopción y Él es misericordioso y sumamente bueno, Él también nos ha ayudado con un amigo que es precioso para todo aquel que comparte con ese amigo. Por tanto, si somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. La obra del Espíritu Santo es la que nos permite vivenciar esa adopción de hijos. ¿Por qué? Porque, como les dije, aún nosotros seguimos teniendo algunos problemas, temores, incertidumbres. Como diría el apóstol Pablo, todavía tenemos carne, todavía tenemos sensibilidad. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando empezó esto del COVID, pensó que se iba a morir o que se le iba a morir alguien del lado. Yo pienso que todos estábamos igual. Todos vimos esto como una avalancha que se nos venía encima y tuvimos mucho temor y mucho miedo. De hecho, hoy día estamos demasiado relajados para cómo partimos. Pero aún en todas estas situaciones, nosotros creíamos en el Señor y sabíamos que como Dios iba a hacer las cosas, íbamos a estar bien. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda en esta vivencia como hijos de Dios. El Espíritu de Dios Dios Padre manda el Espíritu de su Hijo al corazón de todos los que creen en Jesús para que esta adopción sea vivencial. O sea, no es solamente un título que tú seas un hijo de Dios, sino que tú puedes sentirte como hijo de Dios y puedes vivir como un hijo de Dios. Porque como el pecado antes te tenía esclavo, hoy día como el Espíritu de Dios está dentro tuyo, tú ya no estás sujeto al pecado. Puedes pelear hoy día con el pecado. Puedes pelear. Podemos pelear por el Espíritu de Dios que está dentro nuestro y no tan solo podemos pelear, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Por tanto, la función del Espíritu Santo es primordial para no tan solo sentirme hijo de Dios, sino que vivir una vida como hijo de Dios. La palabra Abba fue una palabra que debe haber escandalizado a los judaizantes y Pablo la usa con querer en este lugar. Porque Abba es una palabra hebrea que se usa para describir una cercanía muy, muy grande con tu papá. Y los judíos, si es que se acordaban de esos versículos del Antiguo Testamento que Dios decía que iba a ser su padre, a lo más ellos pensaban que era su padre, pero tampoco lo mencionaban mucho. Entonces, cuando Jesús llegó con esta relación más cercana a Dios y cuando Pablo le expone esta carta a los Gálatas, él lo está haciendo con querer. O sea, nuestra relación es tan cercana que nosotros podemos decirle, papito Dios. Pero ¿por qué podemos decirle, papito Dios? Porque dentro nuestro está el Espíritu clamando. Y la palabra clamar en griego aquí es la misma que se usa para chillar. Mi hijo, yo sé lo que es chillar, porque antes pensaba que hablaba fuerte, que yo hablaba fuerte. Mi esposa me decía que hablaba fuerte, yo sabía que hablaba muy fuerte, pero cuando mi hijo quiere algo, él chilla. Hoy día puedo entender de mejor forma la labor del Espíritu Santo dentro mío. Cuando yo estoy sujeto a la tentación, al miedo, al temor, el Espíritu Santo me dice dentro de mí, no tengas temor, no tengas desánimo, confía en Dios, agrada a Dios. Por supuesto, yo tengo una pelea que vamos a ver un poquito más adelante entre la carne y el Espíritu, pero está el Espíritu Santo ahí ayudándome a que esto sea real, a que yo soy un hijo real de Dios, por tanto puedo ir. Antes estaba cautivo de los rudimentos de este mundo, hoy día ya no. Hoy día me siento hijo.
Hoy día ya no tengo temor, no soy esclavo del temor, sino que el Espíritu de Dios que mora en mí me da la libertad, no tan solo que Él grita dentro de mí, Abba Padre, sino que también Él me da esta facultad de yo clamar, como dice Romanos 8, 15 al 16, como nos compartían Richard y Tatiana. El Espíritu Santo nos da esa capacidad de nosotros mismos, en toda dificultad y en cualquier situación, decir, clamar a Abba Padre, de saber que no somos huérfanos, de saber que no estamos solos, de saber que Él está incluso aquí con nosotros. Tal vez tú pudieras pensar que simplemente estás delante de una pantalla, pero eso no es así. Por su gracia, el Señor está en nuestros hogares, en nuestras casas, pero más importante, está en nuestros corazones, está en nosotros. Por tanto, no debemos tener temor. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud. No tenemos que estar en temor, sino que somos hechos hijos de Dios. Y ese espíritu, el Espíritu Santo de Dios, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y también otra cosa importante que el apóstol Pablo dice que garantiza el Espíritu Santo son las arras del Espíritu. ¿Y qué son las arras del Espíritu? Las arras es un término antiguo de una tradición semítica, o sea, de los tiempos de Abraham, en el cual una persona que estaba interesada en una propiedad o en una casa o en algo, entregaba una garantía, ya sea monetaria, acordada, como sea. Esta persona entregaba una garantía para decir que estaba interesada por esta cosa. Pongamos un terreno. Yo, acá en la sexta región hay terrenos hermosos. Hay muchas hectáreas con verde, viñas. Es hermosa la sexta región. Y uno puede ver que a veces se venden ciertos lugares. Pongamos que yo tengo un interés en comprar una parcela de agrado en cualquier lugar de mi región, pero no tengo el dinero que a mí me piden. Tengo que conseguírmelo, tengo que ahorrarlo o tengo que sacar un crédito. Pero tengo una parte pequeña pero importante. Yo tengo que ir donde el dueño, estas son las arras. Yo tendría que ir donde el dueño y dejarle unas arras, una garantía, una cantidad que le diga a esta persona que yo estoy interesado en comprarle eso y que en un tiempo determinado por los dos, yo voy a darle el resto del dinero para que él me reserve esto. Este es un ejemplo que el apóstol Pablo nos da, que no es ni comparado con la gloria venidera, es solamente un ejemplo. Pero fíjense esto, si el Espíritu Santo nos ha sido dada, ¿cuántas cosas no nos va a dar nuestro Padre amado? ¿Él no tendrá cuidado de nosotros si tiene cuidado de los pajaritos? Es tan importante dejar en claro esto, que el Espíritu de Dios no tan solo cumple esta misión de hacernos sentir hijos, sino que darnos cuenta de que va a venir un día donde nuestra redención va a ser completa, donde ya no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá temor, y todo para que en esta vida nosotros podamos vivir para la gloria de Dios, confiados y tranquilos, sin esperar ser perfectos, sino que rindiendo nuestros corazones delante de Dios, de manera que podamos hacer las cosas para el Señor. Entonces, el apóstol Pablo se quiere asegurar. Así que, como lo presenta como conclusión de todo esto, y quiero decírtelo claramente, si tú crees en Cristo Jesús, que Él pagó por tus pecados en la cruz, si tú crees que Él resucitó al tercer día y demostró que delante de Dios tú estás plenamente justificado, ya no eres esclavo, ni de los rudimientos de este mundo, ni de la ley, sino que eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero de Dios por medio de Jesús. Tienes los mismos derechos que tiene Jesucristo. Esto es maravilloso, porque ya no debo tener temor, ya no debo tener soledad, ya no debo estar sujeto a los rudimentos de este mundo.
¿Qué es lo que yo debo hacer? Es, por medio del Espíritu Santo, en esta relación que Dios nos da, vivir sabiendo que ya soy agradable a Dios. Eso, por supuesto, va a hacer que el Espíritu Santo empiece a florecer más dentro de mí y va a cambiarme, y va a ir transformándome, y va a ir ayudándome. Por tanto, la pregunta es, ¿estás viviendo como hijo? Yo quiero hacerte esa pregunta y que te la hagas honestamente. ¿Estás viviendo como hijo? ¿Estás viviendo en la libertad de Cristo? Porque tenemos que ser muy claros en esto. Como seres humanos tendemos a la religiosidad, tendemos a aparentar. Nos cuesta eh, mucho tener la libertad del Señor Jesús. Nos solemos atar a ciertas cosas que no están de acuerdo ni a la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿soy libre para ser un hijo de Dios? Y esto es un ejemplo muy claro. Mi libertad en Cristo no significa que yo, si el día de mañana termina la cuarentena, voy a ir a engañar a mi esposa con la primera mujer que se me atraviese porque soy libre en Cristo. No, significa que yo soy libre para ir delante de la presencia de Dios y disfrutar a Dios. Significa ir a la palabra de Dios y ser libre para disfrutar la palabra de Dios, para congregarme en libertad, para respetar sus mandamientos y para hacer su voluntad en amor y en libertad. Esa es la libertad que el Espíritu Santo nos ofrece. Pero esa es la pregunta, ¿estoy viviendo en el Espíritu? Y este es nuestro desafío. Nuestro desafío es vivir en el Espíritu, vivir con esa adopción patente, siendo hijos de Dios. Describen muchos autores que los cristianos somos medio salvos. ¿Por qué somos medio salvos? No todos los cristianos, por supuesto, pero la mayoría de los cristianos son medio salvos. Porque no nos cuesta reconocer la muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque parte de la predicación es esa. Mira, Jesús murió por tus pecados. Sino que desconocemos la obra de Cristo en esa cruz. Cómo Él fue perfecto y vivió una vida perfecta, cumplió la ley de manera perfecta, para que eso fuera imputado a nuestra cuenta. Cuando nosotros queremos vivir en el Espíritu, es importante que nosotros sepamos qué es lo que el Señor compró para nosotros, el Señor hizo por mí. Dice el Señor Jesús que el Espíritu nos recordaría todas las cosas que Él nos había dicho. Por tanto, el Espíritu Santo tiene que estar recordándonos las palabras de Dios. Tú eres un hijo amado, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Es tan importante que el Espíritu cumpla esa función para que nosotros tengamos la verdadera libertad de ir a Cristo, pero todos tenemos el mismo problema, y es que aún vivimos en la carne. Esto no se trata de que yo en esta tierra voy a llegar a un grado de perfección tal que ya no voy a tener que lidiar con el pecado, ni voy a tener necesidad, ni temores. Eso solamente acontecerá el día de la segunda venida de Cristo. En ese día nosotros seremos perfectos delante de Dios con cuerpos glorificados. Pero hasta ese día o hasta que Dios nos llame a su presencia, vamos a tener que lidiar con la carne. El apóstol Pablo en Gálatas 5:16 nos dice, anden por el Espíritu. Es un mandato, Él nos está dando un mandato activo. Anden por el Espíritu para que no cumplan el deseo de la carne. Anden por el Espíritu para que no cumplan el deseo de la carne. Y nos explica qué es lo que pasa en esta tierra. Porque nosotros, que estamos en la carne aún, tenemos deseos, pero esos deseos están contra el Espíritu. El apóstol Pablo en Romanos 7 nos explica claramente que dentro nuestro hay una pelea. Nosotros queremos hacer lo bueno, pero en nuestros miembros el pecado no nos deja hacer lo bueno. Por tanto, el apóstol Pablo lo presenta aquí en Gálatas como la solución. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu, porque el Espíritu contra la carne se oponen. Entonces, en el versículo 18 nos dice, pero cuando, aún en esta pelea,
pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. La pregunta que debiéramos hacernos nosotros es, ¿por qué una persona que tiene la libertad de ser un hijo de Dios pudiera volver a caer en la religiosidad antigua? Como por ejemplo, en estos textos, recordemos que los gálatas estaban siendo atraídos hacia cumplir ritos religiosos. ¿Por qué alguien quisiera, que tiene libertad de no circuncidarse, de no guardar estrictamente el sábado comiendo y dejando de comer ciertos alimentos y guardar ciertas fiestas? ¿Por qué alguien pudiera querer volverse a los rudimentos antiguos y a la ley? ¿Por qué nosotros pudiéramos querer volver atrás? La carne, nuestra carne, es orgullosa. Nosotros somos orgullosos. No hay persona que no sea orgullosa. Todos somos orgullosos. Y la carne es el orgullo máximo. Cuando tú quieres aparentar delante de otras personas, la carne está fascinada porque están hablando de ella. ¿Sí? La carne es como esa chica que llega a un lugar, pero llega perfumada, llega con el mejor vestido, peinada recién, etcétera, etcétera, porque ella quiere ser el centro de la atención. Esa es nuestra carne. Todos tenemos, entre comillas, un anhelo de ser el florerito de mesa. Sin duda, para mí ese siempre ha sido un problema, porque como soy para afuera, soy muy acusado siempre de ser un florerito. Bueno, son problemas que me entrega mi personalidad, pero la carne, nuestra carne es así. Le gusta ser el centro de mesa. El problema es que nuestra condición natural es andar en la carne. ¿Por qué nuestra condición natural es andar en la carne? Porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, la cual no tan solo hemos sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nosotros decíamos que esas cosas eran importantes para nosotros. El orgullo, nuestros estudios eran importantes. Nosotros vivimos toda nuestra vida eh, armando una montaña de orgullo y de vanidad con respecto a la carne. Por tanto, hoy día que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo ha venido a morar entre nosotros, entre comillas, nosotros estamos bueno, es Dios que está ayudándonos en esa lucha interna. Por tanto, el apóstol Pablo dice, miren, la carne está dentro de ustedes, pero hoy día, no como antes, hoy día tienen la posibilidad de ser llenos del Espíritu y eso les va a permitir dejar o bajarle los humos al orgullo y no tener esa insatisfacción interna que los obligue a querer figurar. Y en este caso, como los Gálatas tenían este problema, lo que el apóstol Pablo le está proponiendo es decir, les está diciendo, miren, ¿ustedes quieren ser agradables a Dios? Déjense guiar por el Espíritu. Déjense guiar por el Espíritu de Dios, no por los rudimentos de este mundo. Cuando el Espíritu de Dios a ustedes los gobierna, no tienen para qué ser agradables por medio de mandamientos que estaban destinados para tenernos bajo la esclavitud del pecado, sino que hoy día ustedes pueden en el Espíritu ser libres de estas cosas. Entonces, ¿qué significa vivir en el Espíritu? El apóstol Pablo, en esta misma Gálatas, Gálatas 5, del 22 al 23, aquí donde dice Juan, debería decir Gálatas 5, del 22 al 23, dice, perdónenme, perdónenme, se me, se me, se me cambiaron estos versículos, les pido perdón, estas son las cosas, como decía Richard, de estar en vivo. Dice Gálatas 5, del 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas.
Pensemos en lo siguiente, este versículo de Gálatas 5, 22 al 23, no Juan 15, 2 al 3, sino que Gálatas 5, dice, en cambio, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu produce dentro de nosotros amor, alegría, paz, paciencia. Muchas veces como cristianos nos vemos contrariados por esto, porque vemos en nuestros corazones que no nace el amor, la alegría, la paz, la paciencia, sino como que de alguna manera tenemos que luchar. Este es un error muy clásico de nosotros como cristianos, porque en vez de ser libres en el Señor, y cuando hablo de libertad, no estoy hablando de que nosotros podamos hacer lo que queramos, sino que la Biblia nos presenta, nos presenta claramente que esta verdad nace de nuestros corazones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos obligados a sentir amor por alguien. Nosotros no estamos obligados a sentir alegría. No estamos obligados a ser pacientes. Sin embargo, la Biblia dice que si no lo somos, no estamos viviendo vidas en el Espíritu. Porque el Espíritu tendría que manifestar en nuestros corazones estas cosas. Por tanto, si te estás sintiendo agobiado, si te estás sintiendo con miedo, si estás sintiendo temor, si están viniendo nuevamente los rudimentos de la antigua naturaleza pecaminosa, lo que tú necesitas no es cambiar, lo que tú necesitas es depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los que pertenecen a Cristo clavan en la cruz del Calvario su naturaleza pecaminosa y sus pasiones y deseos. O sea, ellos ya han crucificado todos esos anhelos antiguos y por la cruz del Calvario hoy día podemos ser llenos de su Espíritu. Es así como Juan 15, 2 al 3, ahora sí, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios se encarga de hacer la obra dentro nuestro. Así podemos andar en el Espíritu, estar pegados a Cristo y Dios va a ir limpiando cada día nuestras vidas. ¿Cómo Dios lo hace? Por medio de su palabra. El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, nosotros al ir leyéndola, la Escritura brilla delante de nuestros ojos y nos hace dependientes de Dios y de su palabra. El Señor dice que el Espíritu nos recordaría todas las palabras que el Señor Jesús nos había dicho. Entonces, no desconozcamos los beneficios de ser hijos de Dios. No desconozcamos esos beneficios. Tenemos una cantidad de beneficios impresionantes en Cristo Jesús, que hoy día, por los rudimentos antiguos, por querer sacar nuestro orgullo, nuestra carne, delante de las otras personas, nos perdemos. No podemos agradar a Dios si no es por Jesucristo. No te olvides que tú eres completamente agradable en Cristo, por Cristo. Y es su Espíritu Santo el que genera dentro de nuestros corazones esa satisfacción de sentirnos hijos y de querer agradarle cada día más. No somos niños pataleando porque no queremos comernos la papilla. Todo lo contrario. Estamos alegres de congregarnos, estamos alegres de leer su palabra, estamos alegres de ser lo que Él hizo por nosotros. Eso evidencia que el Espíritu Santo mora en mí, porque hay anhelos de Dios. Hoy día hay anhelos por parecerme más a Cristo, hay anhelos por santificarme. Para terminar, quiero citar un versículo del mismo Evangelio de Juan, que para mí ha sido impactante entenderlo a cabalidad. Estas últimas palabras de Jesús, si yo me fuera a morir y tuviera a mi esposa y a mi hijo a un lado, me gustaría decirle algo importante, algo que él o mi esposa pudiera recordar por el resto de su vida. Yo me voy a morir.
La última frase que Jesús dijo en la cruz del Calvario, la última frase que Jesús dijo ahí en esa cruz fue: consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Jesús dijo antes de entregar el Espíritu fue: está listo. ¿Y qué estaba listo? Estaba listo el precio que Él había pagado para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. O sea, todo lo que tú necesitas para vivir una vida cristiana en libertad, para estar bien delante de Dios, está en Cristo Jesús. Jesús no nos dijo: entregué mi vida por ustedes, por favor, que valga la pena. Jesucristo nos dijo: Pedro, yo sé que te vas a portar mal, por favor. No, Pedro no, Jesús no dijo nada de eso antes de morir. Jesús no nos dijo: hagan un sacrificio, pues que valga la pena que me voy a morir. No. Jesús lo que dijo fue: está listo, está consumado. ¿Y qué estaba consumado o qué estaba listo? Estaba listo el precio que Jesús había pagado por nuestros pecados. O sea, ya no tenemos que estar tratando de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque antes, cuando vivíamos bajo los rudimentos de este mundo, bajo los principios de este mundo, nosotros teníamos que andar tratando de agradar a las personas, a Dios, a las cosas. Hoy día no es así. Somos perfectos en Cristo Jesús. ¿Por qué somos perfectos en Cristo Jesús? Porque Jesús ya pagó el precio. Él ya pagó el precio que nuestros pecados merecían. Jesucristo pagó ese precio en la cruz para que tú y yo pudiéramos vivir libres. Si tú hoy día aún no tienes esa seguridad de que Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario, yo te invito a mirar a la cruz, a ver el precio que Jesús pagó por ti y por mí. Porque por palabras de Jesús está listo, está ahí, está ahí el precio. No tienes que hacer muchas cosas, no tienes que vivir vidas agradables a Dios, no. Tienes que mirar a la cruz y decir: tomo ese sacrificio para mí. Jesús pagó ese precio por mí. Lo acepto, y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a vivir en el Espíritu. Entonces, para terminar, yo te pregunto: ¿cómo has andado? ¿En la carne, cansado, humillado, enojado, frustrado, o en el Espíritu, con amor, gozo, paz? ¿Cómo has andado en este tiempo? Califícate de 1 a 10. Y de acuerdo a esta calificación, ¿qué es lo que debo hacer para empezar a tomar posesión de esta vida rica que Dios me ha dado? Leer la Escritura más, orar más, ayunar, juntarme con la persona que me ayuda. Pídele a Dios ayuda y Él te ayudará. Yo les invito a que podamos orar en este día para pedirle que Dios haga patente esta paternidad en nuestros corazones y que su Espíritu nos guíe, nos lleve, que su Espíritu sea el que gobierna nuestras vidas y ya no tengamos que andar en la carne. Oremos, te invito a orar, te invito a cerrar tus ojos. Y antes de cualquier cosa, yo te invito a mirar a la cruz. Porque dice Gálatas 4 que cuando llegó el tiempo que Dios definió, fue un tiempo precioso. Fue un tiempo donde el Hijo de Dios pagó en la cruz de Calvario por mí y por ti. Él pagó el precio. Él pagó el precio que merecían nuestros pecados. Él dio su vida en la cruz de Calvario por nosotros. Mira a la cruz y ve el precio que Jesús pagó hoy por tu vida. Si puedes abrazar a Cristo, abraza ese sacrificio. Mira los ojos del Redentor. Él nos ha entregado su Espíritu Santo
para que hoy día podamos vivir en Él, para que nuestro corazón ya no vivamos como esclavos, ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos de la incertidumbre, no somos esclavos del COVID. Aún Dios tiene el control sobre esta pandemia y tiene el control sobre nuestras vidas. Pidámosle al Señor que este sea un tiempo en el cual nuestros corazones se regocijen en Él, que sea un tiempo de andar en libertad, de vivir en libertad, de amar en libertad. Si no estamos generando el fruto del Espíritu, pidámosle al Señor no andar en la carne, fijar nuestros ojos en Cristo Jesús y agradecer y andar en el Espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene. Reclamemos ese mandato que el apóstol Pablo nos da de ser llenos del Espíritu. Precioso Señor, ayúdanos a mirarte a ti, cualquiera sea la situación, en dificultad, en dolor. Si hay algo, Señor, que podemos evidenciar en este tiempo, es que no tenemos el control de nada. Que las cosas no pasan como nosotros queremos. Aún cuando pensamos que podemos salir a flote un poquito más, nos vuelve este mundo a mantener los pies en la tierra, diciéndonos que no somos de este mundo. El mundo mientras el Espíritu Santo chilla dentro nuestro diciendo, nuestro Padre Dios es nuestro Padre, el mundo nos dice, ustedes no son de acá, y gloria a Dios por eso. Porque no somos de este mundo, somos de ti, papá. Hoy día queremos agradecerte. Queremos agradecerte por lo que tú hiciste en esa cruz de Calvario. Queremos agradecerte, Señor. Queremos agradecerte por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es por ti, no es por nosotros. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Hoy te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestras emociones. Queremos exaltar hoy día tu nombre. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos llenes de ti. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias, Espíritu Santo, por hacer patente en nosotros esa adopción, por darnos esa gracia de vivir en tu libertad. Hoy día te agradecemos por poder estar aquí reunidos, Señor, porque independiente de las cosas que pasen, tú nos tienes unidos. Es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia. Tú nos tienes en pie. Tú nos tienes en libertad, tú nos tienes con salud y gracias, te agradecemos, Señor. Sea que estemos en dificultad, en dolor, en problemas, en aflicción, dice tu palabra que tú sigues siendo fiel aún en nuestras infidelidades. Por favor, amado Espíritu Santo, haz patente esa libertad que hoy tenemos en Cristo. Te agradecemos, Señor, bendecimos tu santo nombre y te pedimos poder vivir en esta libertad. Toda la honra y la gloria sean al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.